está discutiendo con el Gobierno Nacional este proceso. Flavio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la Universidad en Misiones. Hola Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se dijo mucho estos días cuando se empezó o se informó que se retomaba este proceso de regularización. Bueno, hubo críticas de parte de algunos medios de comunicación diciendo que lo que se estaba abriendo era como, no sé, el ingreso al Estado en un contexto de crisis además, ¿no? ¿Qué hay que saber de lo que se anunció en estos días? Bueno, a ver, tratando de despejar información contaminada y diciendo las cosas tal cual. Lo primero es que hay algunos medios hegemónicos, sí, que están interesados en achicar el Estado, que plantean justamente esto de que lo que está haciendo el gobierno en ese momento es incorporar 11.000, en este caso eran 11.172 profesionales al ámbito de la Administración Pública Nacional. Eso es falso, absolutamente es falso, ¿sí? Lo que hay es 11.172 cargos de planta permanente que van a ser ocupados por 11.172 trabajadores y trabajadoras que hace más de 5 años, más de 5, más de 10, más de 20, que vienen trabajando en las distintas dependencias de la Administración Pública Nacional a nivel federal y que tienen empleo irregular porque el Estado nunca se había dignado a iniciar estos procesos de regularización de empleo. Esa es la situación real, ¿sí? Dignificar la tarea, darle la posibilidad de que sean planta permanente para terminar con esta situación absolutamente ilegal, porque además es ilegal. La Ley de Empleo Público, el Convenio Colectivo de Trabajo prevén que el Estado Nacional solo puede tener un 15% de su personal como personal transitorio para funciones que no son permanentes. Y el Estado Nacional tiene más del 60% de trabajadores y trabajadoras bajo la modalidad de Resolución 48, que es un contrato público, pero que no tiene estabilidad. O sea, la ilegalidad la está cubriendo de alguna manera el Estado. Esto es una cosa que no es de este gobierno, se arrastra de hace mucho. Y que no hay, en todo caso, procesos de regularización como este que se va a disparar ahora que permitan esto, devolverle la dignidad y terminar con la afrenta de tener trabajadores precarios que se están jubilando porque hace más de 20 años que cumplen con su tarea. Flavio, esta además era como una promesa de campaña, si se quiere, de el Frente de Todos, teniendo en cuenta también la facilidad con la que tuvo el gobierno de Macri de despedir a trabajadores durante ese periodo. Sí, es como decís vos, en todo caso, más que una promesa de campaña, que lo fue, era una agenda que se construyó. Nosotros durante el macrismo resistimos con toda la fuerza que pudimos a los despidos. Hubo más de 45.000 despidos en el Estado, en las distintas dependencias. Nosotros logramos reincorporar, producto de la lucha, a un montón de compañeros y después, producto de una comisión que se armó con la gestión actual, de hacer la reincorporación de compañeros que habían sido despedidos sin ninguna causa, absolutamente sin ninguna causa, solo con el efecto de disciplinar y con la intención de generar ahorro en el Estado, este falso ahorro, porque tener trabajadores públicos que cumplan con sus funciones es una inversión para la comunidad, no es un gasto. Y en este sentido, estas 11.000 regularizaciones, ¿es parte de un proceso que va a continuar? Porque sigue habiendo muchos trabajadores que están en esta situación de contratos precarios o el famoso artículo 9 que empezamos a conocer en los medios a través de muchos estatales. Sí, mirá, a ver, este proceso en realidad se inicia en el 2020, en el medio de la pandemia, con lo que se definió como tenía el nombre de Concursar 2.0, era una plataforma para concursar de modo virtual, porque estábamos en pandemia, para regularizar más de 30.000 puestos de trabajo en un convenio colectivo en particular, que es el más grande del Estado, que tiene 65.000 trabajadores, que es el sistema de empleo público, ¿sí? En ese sistema de empleo público vos tenés a los empleados de la agricultura familiar, a los empleados de migraciones, a los empleados de las partes administrativas de parques nacionales, a los que hacen tareas en la Secretaría de Niñez, a los que hacen tareas en desarrollo social, digo, todas dependencias, Ministerio de Trabajo, todas dependencias que ustedes pueden tener ahí en la provincia, en distintos lugares, áreas de salud, salud de sanidad de frontera,
Todos esos trabajadores y trabajadoras dependen de la Administración Pública Nacional, pertenecen a este convenio colectivo y tienen esta situación de inestabilidad y de irregularidad desde hace muchísimo tiempo. Entonces, en el 2020 logramos acordarles que iba a iniciarse un proceso para regularizar el puesto de trabajo de 30.000 compañeros y compañeras. Se demoró un año en que se inicie y en este año llevamos a esta altura algo así como 10.000 procesos de concurso para poder regularizar empleo. Estamos cerca de poder firmar la incorporación en la planta permanente de 6.000 trabajadores y en ese marco se liberan estas 11.172 vacantes para profesionales del Estado. Estamos hablando de abogados, de médicos, de contadores, de profesionales de todas las profesiones que brindan las universidades. Además digo, no, o sea, tampoco es porque hay otra lectura que son ñoquis, que son vagos, que no sirven, que no están instruidos. Justamente en este caso estamos hablando de gente que tiene estudios universitarios, altos niveles de especialización, y que qué más se podría querer que un Estado tenga estabilidad para ese colectivo laboral. Entonces digo, todo lo que se dice es una tremenda falacia que tiene una intencionalidad política clara, ¿no? Flavio, y cuando hablamos de estos procesos de precarización dentro del Estado Nacional, yo te mencionaba el artículo 9, pero ¿hay otras figuras por las que están vinculados los y las trabajadoras con el Estado, que son precarias, digamos? Sí, a ver, el artículo 9 refiere a un artículo de la ley de empleo, que es el del contrato transitorio, ¿sí? Yo te decía, se puede tener un 15% para tareas. Bueno, ese artículo 9, a través de una resolución que es la número 48, se implementa, muy técnico esto. Entonces, esta modalidad es una modalidad por la cual son trabajadores reconocidos como tales, están en el inciso donde se paga salario de trabajadores, pero no tienen la estabilidad. Entonces, la tarea que nos vamos a dar es que desde esa instancia de no reconocimiento pleno, a través de un concurso, de un proceso de selección, que es lo que se va a hacer, puedan tener efectivamente la estabilidad plena y ser planta permanente. Hay otras modalidades que son asesoramientos técnicos, asistencias técnicas, contratos con universidades, contratos con fundaciones, contratos con distintas áreas de financiamiento internacional. Hay muchas modalidades contractuales que son supuestamente formas para momentos particulares, para determinadas situaciones, y que también el Estado, este gobierno también lo hizo, ¿sí?, las utiliza como formas de incorporación de personal, pero que hay compañeros que tienen 7, 8 años de trabajo con esa modalidad y que es injusto que la tengan. Deberían tener cuando menos este modelo de contratación de artículo 9. Es hacia lo que estamos también yendo, para que desde ahí puedan pasar a ser planta permanente. ¿Sí? La provincia de Misiones tiene una historia muy significativa y muy interesante para analizar, que es la presencia de estas fundaciones o parques que son como ministerios y áreas paralelas al propio Estado, con presupuesto del Estado, pero sin control, entre comillas, ¿no? Que el Parque de la Salud contratando a trabajadores. Que es muy impresionante eso. Sí, es un modelo que merecería un análisis sociológico de cómo se logró que formateen con el nombre del parque una instancia de tercerización tan masiva que deje en manos por fuera del propio Estado a tareas que son propias inherentes del Estado. Es una instancia nueva, te diría yo, porque lo que sí pasaba hasta acá es que tercerizaban las áreas más básicas de las funciones, tercerizaban las áreas de limpieza, de mantenimiento, de seguridad, de alimentación en el caso de las instituciones de salud, y en todo caso también tercerizaban por encima, para pagar salarios por encima de lo que los convenios prevén, a áreas de alto nivel de especificidad y de reclutamiento dificultoso, ¿sí? Pues los sectores de informática, poner. Entonces había esos lugares, también tenías tercerizaciones por arriba y tercerizaciones por abajo. La masa de trabajadores estaba incluida en el Estado y lo otro se tercerizaba. Ahora esto es una nueva forma, es un combo donde todo el área pasa para afuera. Eso nosotros lo venimos discutiendo como una forma muy dificultosa y que necesita un análisis muy particular de parte nuestra, también con asistencia de una mirada interdisciplinaria con las universidades, ¿no? Sí, veíamos lo último ahí en relación al sistema de salud,
hospitales enteros pasando del Ministerio Público, del Ministerio de Salud, a la Fundación, áreas enteras de ahora el de la fabricación de medicamentos, por ejemplo. Sí, es una forma de privatización, ni siquiera sé si decir encubierta, pero redenominada de otra manera, o sea, usan el diccionario para tergiversar lo que están haciendo. Flavio, un poco para seguir con el proceso de regularización del empleo, hablabas de durante el gobierno de Macri se despidieron 45.000 aproximadamente trabajadores. En este contexto de crisis, ¿cuál es la situación de esos trabajadores? ¿Se pudieron recuperar todos? ¿Faltan algunos? ¿Cómo es la situación? No, recuperamos una parte importante, pero no todos. Muchos trabajadores no quisieron volver. Esto también es una situación de maltrato personal, maltrato laboral. Hay gente que no está dispuesta a ser sometida de vuelta a ese escarnio público de que le lean una lista en la puerta con una persona de seguridad que lo manden a la casa de vuelta. ¿Ah? Los que se organizaron en ATE, que pelearon por la recuperación de su puesto de trabajo. Nosotros trabajamos muy fuertemente para que prácticamente todos aquellos y aquellas que fueron despedidos en los distintos organismos fueran reincorporados. Algunos todavía nos quedan como deuda, algunos de las áreas de agricultura familiar todavía nos quedan como deuda, pero en general los que fueron despedidos de Parque, los que eran brigadistas que los habían despedido, también los reincorporamos a prácticamente todos. Así que te diría que de lo que fue nuestro compromiso con los compañeros que dieron pelea, estaría prácticamente cumplida la totalidad de la gente que fue reincorporada. Y este proceso entonces, el reclamo que ahora veíamos también de ATE del pase planta permanente de manera inmediata, garantizando la estabilidad laboral de estos 11.000 trabajadores, faltaría otro tanto, digamos, entonces, para avanzar hacia ese proceso de regularización. ¿Tienen cuantificado de cuántos faltarían? Sí, pero igual, digo, para que se entienda, porque si fuera, ojalá fuera lo que la derecha dice, que ya pasaron a planta, así de simple. Estos 11.172 cargos, lo que tienen ahora es un proceso por el cual hay que construir los perfiles de los puestos de trabajo de los 11.000, ¿sí? Muchos son idénticos en las distintas jurisdicciones. Hay que armar comités de evaluación para armar los concursos, hay que inscribirse, hay que evaluar que cumplan con los requisitos, hay que tomarle exámenes, hay que dar los órdenes de mérito y hay que hacer las designaciones. Esto no termina hasta mayo del año que viene. ¿Tá? Inicia un proceso de selección como si no hubieran estado nunca, pero que están abreviados, sintetizados, sabiendo que no es un concurso tradicional, sino que es un concurso de regularización, pero tienen que pasar por esa instancia. ¿Sí? Que ya de por sí es un dato, digamos, la apertura de este proceso, el inicio del proceso, entonces. El inicio de este proceso va a estar dado una vez que estén los perfiles aprobados y que se armen los comités de selección. Esto no va a demorar menos de un mes y medio. Vamos a estar en la primer quincena o segunda semana de diciembre viendo los primeros concursos que puedan empezar a hacer, convocando a la gente a que se pueda inscribir en lo mismo. Flavio, ¿y dónde están estos trabajadores? ¿En qué áreas del Estado? Mirá, la distribución están en 74 organismos, ¿sí? Están en el ámbito nacional, a nivel federal, ahí en todas las provincias. La distribución es muy grande. Vos tenés, por ejemplo, ¿te interesan esos datos? Son datos duros, pero puede ser. En el Ministerio de Economía tenés 2.800 trabajadores, ¿sí? Que se dividen entre el Servicio Geológico Minero, el Instituto de Desarrollo Pesquero, la Secretaría de Energía, el INDEC, la propia Administración Central, la Secretaría de Agricultura. Ahí tenemos a los de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que ahora se transformó en un organismo autárquico. La Comisión de Valores. Tenés a Desarrollo Social, que están en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la mayoría, y en la Administración Central, en el Ministerio de Salud. Tenés en el MAT, en todos los organismos tenés. En el MADRAN, del cual yo soy trabajador. En el SOMER, en la Colonia Montes de Oca, en el Hospital Posadas, en la ANMAT. Tenés trabajadores que están en el Ministerio de Justicia, en la agencia que controla materiales
explosivos, en la Procuración del Tesoro, en asuntos indígenas, en la jefatura de gabinete. Hay un listado, eso está en el decreto. Si lo quieren ver y tener un dato duro, está en el decreto. Pero ahí digo, una distribución en muchísimos organismos, en el Teatro Cervantes, en el área de cultura, en la Biblioteca Mariano Moreno, en el registro de las personas, en parques nacionales. Digo, es totalmente diversa la cantidad de compañeros que trabajan en el... Vos tenés en el Ministerio de Educación, en la CONEAU, en la acreditación universitaria, en el Ministerio de Defensa, tenés en el Instituto Geográfico Nacional, en el Servicio Meteorológico Nacional, digo, organismos que la gente capaz que registra y conoce, claro. ¿Sí? La Agencia de Seguridad Vial, que es los que están controlando la circulación de vehículos en las rutas, el Instituto Nacional del Agua, ¿sí? Que controla la calidad del agua de todo el país. Entonces digo, son organismos esenciales, organismos pequeños que tienen gente que trabaja en las sedes centrales y que tienen después distribución territorial. En la provincia hay compañeros que trabajan y que van a poder concursar y que van a tener una cantidad de vacantes asignadas de acuerdo a quienes son profesionales y no tengan estabilidad todavía. La idea es que este proceso, cuando se dispare, va a ir a Misiones a buscar una dependencia pública que tenga una cantidad de computadoras que sean las que corresponden para que los compañeros puedan ser convocados en una fecha, en distintos horarios, a poder ir a dar el examen, porque es un examen como de multiple choice que se hace, y a partir de ese examen después tener la entrevista personal para poder efectivamente concluir con tu proceso de recuperación de empleo. Entonces, la berretada que dice la derecha de que pasaron a planta no está entendiendo que en realidad, desde nuestro punto de vista, porque esto lo discutimos muy fuerte con el Estado, gente que hace 10 años que está trabajando no debería ni siquiera pasar por este proceso, pero como la ley lo plantea, nosotros entendemos que es un proceso que va a garantizar sin ningún tipo de duda la posibilidad de que tengan estabilidad. Entonces lo queremos cumplir y los trabajadores también se comprometen a esa instancia. Flavio, discutíamos muchas veces para que se entienda. El caso más paradigmático es los trabajadores y trabajadoras de salud que dieron muchos su vida en el marco de la pandemia. ¿Qué otro examen tienen que dar que haber afrontado una pandemia? ¿No deberían tener un reconocimiento directo y que los pase a planta de una sola vez sin ninguna otra cuestión? Pero sin embargo, existen estos procesos y son parte de los acuerdos paritarios que nosotros suscribimos y por tanto las trabajadoras y trabajadores van a participar de estos procesos, pero de ninguna manera es un pase a planta masivo, sin ningún tipo de criterio y no hay ningún tipo de prebenda. Es solo una reparación del daño que se les hizo a nuestros compañeros y compañeras. Flavio, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por interesarse en este tema y ojalá podamos, la discusión debería ser cómo hacemos para fortalecer el Estado, cuántos trabajadores faltan, ¿sí? Porque hay políticas públicas que no estamos pudiendo cumplir con cabal capacidad como Estado, como el de controlar los granos que suban, como el de controlar cuando pasan por tu provincia, por Formosa, para llevarse granos para mandarlo a Paraguay y venderlo. El Estado debe tener más presencia para poder hacer ese tipo de controles y que lo que es el capital social, que es la distribución, la renta de este país, en lugar de que se fugue, debería estar en las manos y en las mesas de los argentinos. Gracias, Flavio. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo a ustedes. Flavio Vergara, charlando con nosotros, él es paritario de Nacional de ATE, es trabajador y referente del Malbrán. Lo habrán visto en plena pandemia en varias entrevistas, sobre todo al comienzo de la pandemia, cuando el Malbrán era uno de los lugares así requeridos para charlar, para hablar sobre algunas cuestiones vinculadas a la pandemia en sí, y también lo habrán visto en varias manifestaciones cuando los trabajadores del Malbrán estaban reclamando presupuesto, estaban denunciando el vaciamiento y estaban organizando